Guadalupe Plata es como un puñal en el costado del blues, que le hace gritar y que le hace volver a esos orígenes en los que un hombre, una guitarra y un taburete eran suficiente. Guadalupe Plata es también un tripe que te tomas y que te hace alucinar e imaginar sonidos que aún no existen sobre las canciones de John Lee Hooker y Screaming Jay Hawkins. Guadalupe Plata es una innovadora vuelta a los orígenes, vuelta a los folclores. Folclores en plural, pues nos transporta tanto a esos campos áridos del Jaén rural como a ese blues primigenio del muchas veces explorado delta del Mississippi. Hoy tenemos la suerte de hablar con Pedro de Dios, guitarrista y vocalista de Guadalupe Plata, que se pasa por Radio Limaña para hablarnos de su música, de lo que significa para él el folclore y del futuro de la banda. Así que suene mientras encendemos los micrófonos una canción que nos habla de lo que se avecina, que suena y tormenta, aquí en Radio Limaña, el podcast en el que nunca hablaremos de Pablo Alborán.
Radio Limaña. Nos gusta la cerveza. Buenos días, tardes o noches. Esto es Radio Limaña. Aquí estamos con un nuevo episodio, una nueva entrevista, que en esta ocasión nos acompaña un miembro en concreto de Guadalupe Plata, que es Pedro de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y qué tal, Carlos Blanco Coche, mi compañero de podcast? ¿Qué tal? Saludos a todos nuestros oyentes y nada, encantados de poder contar con la presencia de Pedro de Dios y deseosos de poder hablar un poquito de música, de referencias culturales y de todas esas cosas que nos gustan tanto. Bueno, pues si te parece, Pedro, podemos empezar con una pregunta así un poco general. ¿Qué significa para ti Guadalupe Plata? ¿Qué es Guadalupe Plata? Guadalupe Plata, pues como mi grupo y bueno, y en parte es como mi familia también. ¿Cómo surge el grupo? ¿Cuál fue la génesis de la creación de este grupo Guadalupe Plata? Pues el grupo surge en Úbeda y surge a raíz, bueno, tanto Carlos como hemos estado tocando desde adolescentes en diferentes grupos y la idea surge un poco siempre tocando alrededor del género blues, psicodelia, rock and roll. Bueno, antes de Guadalupe Plata, pues este grupo tenía un nombre que se llamaba Rocky Horror Boogie Show, que era una especie de espectáculo que montábamos los dos disfrazados con boas y unos cascos de guerreros y tocábamos básicamente pues boogie a los Julie Hooker. Y al poco tiempo pues surgió el nombre de Guadalupe Plata y empezamos a trabajar un poco lo mismo, pero añadiendo otros matices, otras cosas, ¿no? Intentando buscar un sonido quizás más primitivo, más primigenio del blues, basándonos más en el blues delta, en otro, o sea, dentro del blues pues hay como un campo muy amplio, ¿no? Y en ese momento pues nos dio mucho por eso, lo que te comento, lo del tema del blues de raíz. Más bueno, un poco también dejándose llevar, ¿no? Sin tampoco buscar un purismo excesivo en eso, sino usar eso como herramienta para generar cosas. No, me gusta la referencia también a la película, ¿no? Rocky Horror Picture Show, que era como más actuación, más show y menos tan menos música, o cómo era. Una auténtica payasada, si se puede. Nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Ya te digo que íbamos incluso con un paquete de tabaco que tirábamos a modo de caramelo y en las actuaciones pues nos gustaba hacer tatuajes. Joder. Y bueno, pero tatuajes ahí al público, así a... Sí, con un Edding, vamos. Okay. Yo creía que teníais un estudio ahí con la máquina y todo. Y que esto fue un poco la simiente de todo. Bueno. Y luego después, al poco de cambiar el nombre y empezar a tocar más cosas, diferentes géneros, ya pasando un poco de los disfraces, pues se vino Paco Luis, que era el que por el que hemos estado tocando casi pues toda la carrera que llevamos, ¿no? Se añadió con un barré hacia abajo y bueno, hemos estado hasta hará 2 años y medio por ahí. Sí, que te queríamos preguntar también por eso, porque el sonido de Paco Luis, del barreño, era muy, muy característico en vuestros álbumes.
Querías preguntar si la salida de Paco Luis se debía a qué se debía en general esta salida del grupo. Pues sobre todo temas de trabajo y de mucha carga, creo yo, para... O sea, imagínate que aparte del grupo, pues tienes un trabajo, una empresa y la cuestión es que si estás entre semana trabajando, luego los fines de semana te vas por ahí, tienes familia, pues llega un momento que, pues no sé, imagino que te agotan, ¿no? Y fue la cosa, como que decidió más centrarse en su trabajo de artesano y, bueno, y nosotros, en cierta manera, al haber empezado como dos, pues decidimos seguir como empezamos, ¿no? Muy bien. Bueno, así hablando así un poco en general de Guadalupe Plata, has citado ya a John Lee Hooker como influencia, pero queríamos que nos dieras una pequeña lista, una pequeña lista de grupos, artistas que crees que es imprescindible citar cuando se habla de Guadalupe Plata. Pues te diría, Julie Hooker es fundamental, pero luego, por ejemplo, está Screaming Joe Hopkins, está Skip Jane, está Son Howe, está, ¿qué te digo yo? Atahualpa Yupanqui, Bambino, Pata Negra, Sí. te diría los Canehit, te diría Jimi Hendrix, te diría Slim Harpo, Sí. te diría Mississippi Fred McDowell, te diría Coltrane. Sí, de hecho tenéis una canción adaptando el bajo del mítico disco, ¿no? Ese motivo. El Lalo Supreme. Sí, sí, sí. Y también te diría John Fahey, también Sí. bastante. Y básicamente todo lo que hemos ido escuchando un poco, de alguna manera todo lo que has oído al final te influye. Morricone también, mucho la música western. Sí, eso se nota bastante también en la influencia así del lo fronterizo y demás que se ve en la música. También tenéis una versión de Violeta Parra, ¿no? De que he sacado con Quererte. Violeta Parra, el folclore en general siempre nos ha llamado mucho la atención. Todo lo que es música de raíz. De hecho, ahora en el nuevo disco se va a incluir una de Agapito Marrazuela, que es un folclorista de aquí. Sí, 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 sí. Un castellano, ¿no? Un segoviano, ¿no? Que hizo una recopilación de canciones de Castilla. Eso es. Joder, pues qué interesante. Pues es un cambio, ¿eh? Bueno, en realidad yo creo que va todo dentro de la misma película. Sí. Pueden usar diferentes matices, pero en esencia yo creo que es lo mismo. Sí. Pues. Sí, esa influencia de lo que es el folclore y demás también la hemos podido apreciar un poco en lo que son los diseños de los álbumes, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se diseñan estos álbumes que yo creo que forman parte también de la experiencia de Guadalupe Plata y que le ponéis también un gran empeño en ello? Bueno, los diseños pues los hago yo, los de los discos, y normalmente pues no sé, vienen a raíz de una idea, algo que aparece, y en ese momento me parece que puede ser oportuno meterla. Este último fue un esboto mexicano, que son como una especie de dibujos que se hacen en ofrenda a una virgen por algún tipo de milagro, acontecimiento que ha sucedido, y es una manera de y tiene mucho que ver también con el tema de la raíz. Y no sé, el anterior era un perro de vieja, un poco intentando plasmar esos perros de vieja que son muy feos y muy protectores con las señoras mayores. No sé, la portada del galgo también, con el paisaje de Jaén y un galgo ahí en mitad de un campo solitario. Los galgos, pues por aquí muchas veces te los encuentras perdidos porque son como perros que se usan y cuando no sirven, pues casi que se abandonan, ¿no? Y me pareció también que tenía ese espíritu de alma en pena, ¿no? Una cosa fantasmagórica que va por ahí. En fin, cada dibujo pues tiene su... Pero sí, va todo muy en relación al campo que queremos expresar, ¿no?
Sí, nos llamaba también la atención eso, que así como los diseños son muy, muy, muy expresivos y que evocan mucho, luego los nombres son simplemente el nombre el nombre de la banda y el año en el que se publicó. ¿Tiene esto algún tipo de explicación? Hombre, a mí me parece que la portada, contra menos cosas lleve de esto, me parece más bonita, incluso más, digamos, enigmática. No es una cosa tampoco nueva, quiero decir. Hay muchos grupos que se han decantado por eso. Y en mi caso, pues, por pura estética, vamos, y quizás pues eso, también por darle un punto quizás más esotérico, ¿no? Bueno, también tengo que decir, porque me hablabas de influencias musicales, pero también te hablo que en el tema de cine también es bastante importante, ¿no? Todo lo que es cine western o directores como David Lynch o el mismo Tarantino. Recuerdo aquella película de Pulp Fiction cuando salió que fue bastante impactante y también por aquel entonces no existía internet como hay ahora y de repente pues te encuentras con una cantidad de influencias nuevas que recibes a través del cine y de alguna manera también ha sido muy importante para nuestro sonido. O sea, yo la verdad es que lo noto una conexión bastante grande. O sea, lo comentábamos también un poco Coche y yo, que la música de Guadalupe Plata en ciertas películas podría quedar perfecta, podría valer como anillo al dedo. Y sí que es verdad que tiene una teatralidad, un color que puede ser muy, muy interesante en ese sentido. Sí, a mí, por ejemplo, el cine de terror o de ciencia ficción me gustan mucho y de alguna manera pues también son influencias para la música, vamos. Bueno, pues nada, si quieres podemos pasar un poco ya a hablar de lo que es el contenido de la música en sí. Sí, porque precisamente esto que comentabas, este cariz oscuro y un poco así como de terror, un poco sórdido, es algo que se ve mucho en vuestras letras y yo lo primero que os quería preguntar en ese sentido es ¿cómo componéis esas letras? ¿Cuál es el proceso de Pues, composición? en sí, porque mira, hay letras que son básicamente pues canciones infantiles, otras puede ser alguna frase oída a pie de calle que te gusta y la apunta o incluso, no sé, por ejemplo, en el caso de Milana es una referencia directa a los Santos Inocentes, mezclada con otra letra que cantaba Son House, pero traducida. O sea, es que depende, cada letra tiene su punto, ¿no? Me gusta mucho el tema de que sean lo más resumidas posible y que con pocas palabras puedas crear casi como una historia sin alargar en mucha temática. Aparte de que tengo una memoria nefasta y si tuviera que hacer letras a los Bob Dylan o algo así me tiraría por un barrate porque no es lo mío. Luego también este tema de hacerlas tan espontáneas y tan cortas también viene muy bien a la hora de un poco adaptarlas a esos esquemas de blues, ¿no? Y en realidad es que si te pones a analizar el blues, un poco es así. Suele ser tres frases que se repiten, que sucede también en el flamenco, donde básicamente no sé cómo sería a nivel literario la palabra exacta, pero son frases que se repiten como a modo tantra y, y es un poco donde nosotros ponemos la pica en ese tipo de letras, ¿no? Y bueno, un poco también, hablando un poco también del folclore, ¿cómo ha influido el folclore de vuestra tierra en lo que es las letras? Pues en las letras en sí, pues no sabría decir exactamente, pero sí que ha influido, sobre todo, por ejemplo, el tema de los ritmos de Semana Santa, que se incluyen en algunas canciones, en el tema también de, ¿cómo decirte? La oscuridad que a veces plasmamos también tiene mucho que ver con la oscuridad que hay en Semana Santa o hay en el sur. O sea, quiero decir que son a lo mejor influencias que no son muy claras, pero están ahí.
¿Qué te refieres con esa oscuridad de Semana Santa, con esa oscuridad del sur? Pues hablo de cuando se celebra Semana Santa, básicamente se celebra la muerte y resurrección, ¿no? Y al final de Jesucristo, y de alguna manera en determinadas sesiones o hay oscuridad que nos gusta a nosotros un poco meter la cabeza, ¿no? De nuestra tierra, de nuestra música, que se puede ver reflejado en ritmos de Semana Santa que aplicamos a muchas canciones. Y que todo el tema de Semana Santa, pues que tiene que ver mucho con el tema de la oscuridad, de la muerte, que al final, pues bueno, pues es quizás de otra manera, pero no deja de ser como lo que hablábamos antes, en esencia, al final es lo mismo. ¿Y tú crees que existe o crees que existe una relación privilegiada, que se ha hablado mucho de ella, entre el flamenco y el blues? ¿Crees que son dos músicas que, más allá de otras músicas folclóricas, tienen una relación tan privilegiada, tienen tantos puntos en común? Yo creo que el folclore en general, o sea, no solo el flamenco y el blues, sino todo lo que es música de raíz, aunque tengan formas diferentes o acordes, o en esencia son la misma cosa. Vosotros tenéis una propuesta musical que nosotros identificamos un poco como que va en la nota de también electrificar el blues y electrificar un poco lo que es la música folclórica en general, pues con tintes psicodélicos y demás. Esto también se ha llevado a cabo pues en muchas ocasiones, pero sin embargo vuestro sonido es muy particular, es particular en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que creéis que aportáis? ¿Qué es lo novedoso que aportáis al género que se ve en vuestra música? Pues mira, cuando uno lo hace a veces no es consciente, ¿sabes? De lo que pueda aportar, pero quizá lo que se aportamos es lo que te estoy diciendo, que de alguna manera no intentamos practicar un blues exacto o sea, es decir, coger una canción de Muddy Waters y destriparla hasta un punto de hacerla casi igual, sino es más un poco robar un poco esa esencia y a partir de esa cosa que te dan, tú generas tu historia o tu cosa, ¿no? Entonces quizá ahí esté la clave, en que no nos ceñimos a copiar una cosa exactamente como es, sino más bien en absorber o robar lo que nos interesa y con esas herramientas pues generar nuestra música, ¿no? Sí, Entonces, pero ese cariz, digamos, propio, viene un poco también por ese afán de espontaneidad, que creo que he leído por ahí, que apreciáis mucho el espíritu de la primera toma. ¿Crees que viene de eso? En parte sí, o sea, muchas veces es un poco el lanzarse casi al vacío, eh, sin tener una pretensión exacta, aunque puedas partir de una canción determinada y que esos ecos de esa canción estén ahí metidas, pero a la hora de interpretar y demás, pues un poco también dejarse llevar sobre sí mismo, y de ahí, pues bueno, pues pueden aparecer nuevos frentes o nuevas historias, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de Carlos con la batería, él aplica ritmos o historias que en un momento dado no serían ¿cómo te diría yo? Los típicos que podían entrar ahí. Y entonces, pues, con esta mezcla de elementos que comento, pues al final, pues quizás nos acercamos a una cosa pues que tenga ese punto de originalidad, ¿no? Pero ya te digo, al final no deja de ser al final una mezcla de todo eso que ha ido un poco atesorando, aprendiendo y robando. luego, con respecto a lo que es tu guitarra, en concreto, a nosotros nos sorprendió mucho la guitarra en el concierto. La verdad es que lo estábamos flipando. Pero sí que es verdad que muestra muchos numerosos registros, muchísimas texturas a lo largo de los discos. ¿Cómo concibes particularmente tú el sonido de tu guitarra a la hora de grabar, a la hora de enfrentarte al escenario? Pues la guitarra la veo como un piano. Entonces lo que intento con la guitarra es también plasmar ese espíritu de los bluesman primarios, donde estaban ellos y su guitarra, y ahí podía escuchar un poco lo que es una guitarra con bajo, una guitarra con acordes, una guitarra muy completa, que se vale por sí misma y no necesita de nada más. Entonces, a la hora de
de hacer una guitarra, pues me gusta que tenga ese componente, ¿no? De guitarra, de tratarla como si fuera un piano, ¿no? Donde busco un bajo, donde busco un acorde, un riff, un bucle, algo que me enganche, ¿no? Y como te he dicho, intentando que suene como un piano. Sí, porque o sea, nosotros nos sorprendía también que en lo que es el concierto estabais vosotros dos y lo que era el sonido de el sonido de la melodía parecía como si estuvieran tocando más guitarristas o como si hubiera un bajo y una guitarra. Y era una guitarra completísima con bajo y luego punteos más agudos que a nosotros nos sorprendió mucho y muy gratamente. Sí, al final todo esto no es nada inventado, sino que tiene ya, desde las guitarras clásicos, por ejemplo, también, que esto lo tienen, no sé si habéis escuchado a Andrés Segovia o a Tárrega, pues cuando tú escuchas esa guitarra, igualmente estás escuchando una guitarra que es muy completa, ¿no? Al final un instrumento polifónico que te permite hacer esto. Y en los discos, ese afán, digamos, totalizador, por decirlo de alguna manera, de la guitarra, ¿cómo se ve de la misma manera? O porque a mí la duda que me surge es un poco, o sea, en todos los discos es tú, el bajo y la batería, ¿no? Sí. El primer disco, en realidad, por ejemplo, ese disco fue grabado en dúo, en realidad. Pero claro, cuando vino Paco Luis, añadimos la línea de bajo que no estaba. El resto de discos lo hemos trabajado siempre en formato trío. Ahora estamos grabando en dúo y la verdad que me gustaría un poco mantener esa esencia de la que estoy hablando. Aunque luego es inevitable que cuando está en el estudio se te ocurra algún tipo de arreglo, alguna cosilla y al final, aunque la base está hecha así, pues es complicado a veces. Yo tengo a veces una lucha interna con eso porque por un lado me gustaría plasmar eso tal cual, pero una vez que te pones a grabar y te ves desde fuera y dices, y si añadimos un pequeño detalle de tal y pascual, y cuando te quieras acordar, pues puede ser que la canción haya empezado en ese formato y acaba siendo una especie de fila espectro donde ha añadido percusión, ha añadido alguna línea de bajo, pero aún así me gustaría que para el siguiente disco se mantuviera eso del que estoy hablando, ¿no? De la esencia de una guitarra y una batería, a pesar de que juguemos en determinadas canciones con otras cosas, ¿no? Pero en general sí es cierto lo que dices, los discos que hemos grabado, si tú los escuchas, nunca, exceptuando casos muy puntuales, la base está hecha sobre un trío. En el concierto también vimos la presencia de lo que es la botella de anís. También como el instrumento folclórico, uno de los instrumentos folclóricos por excelencia. ¿Va a tener más peso ese tipo de instrumentos folclóricos en los próximos discos, en las próximas grabaciones? Pues creo que sí, en concreto la botella de anís va a seguir teniendo presencia, ¿no? Porque creo que es un elemento que de alguna manera cuando aparece una botella de anís en mitad de una canción o lo que sea, es como que te transporta, ¿no? O sea, cuando quieres conseguir un punto muy acercándote a lo rural o a lo de raíz, pues este tipo de instrumentos al final son los que te llevan, ¿no? Sí, ese tipo de sonoridades que a mí me recuerdan también mucho a los villancicos en familia por las Navidades, me retratan directamente a eso, estar en la montaña ahí con la botella de anís. Entonces sí, yo creo que ese tipo de sonoridades le dan mucho color y contribuyen a lo que tú dices. Sí. Así es. También encontramos eso, sonoridades, sobre todo en el último disco, a partir del último disco, como más teatrales, ¿no? Con el tema de la canción esta que es versión de Screaming Jay Hawkins, la de Oigo Voces. En estos últimos días hemos hecho una retrospectiva de toda la música y hemos encontrado pues la presencia creciente de pues mayores efectos de sonido y demás. ¿A qué se debe esto? Pues no lo sé, la verdad, porque muchas veces estas cosas no están muy planeadas, surgen un poco sobre el momento
o por haber escuchado algo que te gusta mucho y en un momento dado decides que esa cosa va a formar parte del disco, y el hecho de añadir elementos, pues quizás sea que vamos buscando siempre un poco el meter más en la cabeza, en la raíz, y estos elementos de alguna manera contribuyen a que la sonoridad se acerque a eso, ¿no? Y con respecto a los elementos así un poco más que decías tú que a lo mejor le quitan el cariz ese folclórico y de raíz que tanto buscáis, a mí me ha surgido la duda antes cuando estabas hablando de eso, de si había alguna canción en particular que a ti pues te arrepentías un poco a lo mejor, también, yo aquí ya estoy conjeturando la intervención desde la producción, a lo mejor a veces había aportado algo o en ese sentido habéis tenido siempre una libertad creativa total e incluso si alguna propuesta del productor ha entrado siempre por consenso, pero mi pregunta va en esa línea, si alguna vez pues has llegado a decir esto a lo mejor no tendríamos que haberlo metido. Pues en realidad en ese aspecto hemos sido siempre muy libres y no hemos tenido ningún tipo de presión ni de nada. O sea, siempre hemos trabajado un poco bajo nuestro criterio y a nuestro querer. Luego sí pasa que hay canciones que apetecen más tocar, otras menos, canciones que quedan casi olvidadas, otras que se olvidan y de repente retomas y dices, pues tampoco, pues estaba guay esta canción, ¿por qué no la hemos estado tocando? O sea, en ese aspecto siempre hemos sido muy a nuestro querer. No hemos tenido problemas, si hemos metido algo ha sido porque hemos querido, y si lo hemos hecho así no ha habido ningún tipo de factor externo más que nuestro criterio. Vale, entiendo. Y bueno, ya pasando un poco a cuestiones un poco más generales, me he dado cuenta que las listas de reproducción, en los recopilatorios en los que suele aparecer Guadalupe Plata, se os suele poner bajo el rótulo de Rockabilly Surf como género. No sé tú qué piensas de este género, porque a mí siempre me confunde un poco exactamente en qué consiste. Hombre, Y pues eso. las etiquetas, pues por un lado pueden estar bien para orientarte a lo que vas a escuchar, y la etiqueta pues Rockabilly Surf pues no me parece muy mal puesta en realidad, aunque ya te digo, nuestra base está más en el blues, pero sí que hay muchísima influencia de rockabilly y de música surf, o sea que no me extraña que en un momento dado se proponga esto así, aunque para mí lo más correcto sería decir blues pantanoso, ¿no? Y bueno, también refiriéndonos un poco a otros proyectos que has desarrollado, como por ejemplo el de Pelo Mono, queríamos preguntarte hacia qué horizontes querías expandirte, cómo querías desarrollar tu sonido cuando creaste este proyecto. Pues básicamente siempre, aparte de tocar blues, la música instrumental y surf, pues es una cosa que me apasiona, la verdad. Entonces era una manera como de poder, pues todas las canciones más, con un sonido quizás más exótico, más selvático, pues aparte con un cacharro que es el looper, con el que vas grabando capas de sonido y demás, el tema de las máscaras, en fin, era como un poco, pues, aunque Guadalupe también se alimenta mucho de esa vertiente, pero como digamos llevándola de una manera más radical. ¿Sabes? El tema de no cantar, excepto gritar o usar algún tipo de sonido, ¿qué te digo yo? Pues homínido iba a decir, un sonido de animal, ¿no? Como mucho en el tema a la hora de reproducir voces. Lo que quiero decir con esto que Pelo Mono de alguna manera era intentar orientarme más hacia esa vertiente instrumental y selvática, ¿no? Usando quizás otro efecto de sonido, aunque en esencia creo que son un poco lo mismo, ¿no? Esta colaboración la haces con Antonio García. Mi amigo de aquí de Granada, nos conocimos hace 10 años, él tocaba la batería y bueno, y yo la guitarra, nos llevábamos bien, y como tenía la cosa, o sea, la idea la tenía un poco ahí pululando por la cabeza, pues le planteé montar esta banda. El nombre de su mote, ¿no? Porque él es Antonio Pelo Mono.
¿Qué consejos le darías a alguien que se introduce a escuchar pelo mono? ¿Qué le dirías a alguien que dice, bueno, pues me interesa esto? Pues no sabría qué aconsejar, simplemente que pongan la música y se deje llevar, ¿no? Y si le gusta, bienvenido sea, y si no, pues que escuche otra cosa. Y en cuanto a la recuperación del folclore ya más en la música mainstream, ¿qué piensas de cómo se está recuperando? Bueno, a mí me parece que todo lo que sea un poco poner la música pasada en el presente me parece interesante, porque creo que al final la música más actual te pone a tirar del hilillo y al final acaba, otra vez vuelve a la tierra, por decirlo de alguna manera. Porque ya sea, ahora mismo, por ejemplo, hay una corriente muy electrónica, está el trap, está el reggaetón, pues hasta esas mismas músicas, si te pones a tirar del hilillo, al final nos volvemos otra vez al folclore. Así que si ahora hay un revival de lo que sea, yo creo que siempre lo ha habido en realidad, o sea, el tema de gente interesada en rebuscar en las ruinas es una cuestión que ha habido, habrá, y es como la gente que se interesa por la historia un poco al final, no tiene nada que ver, pero sí es un poco lo mismo. No sé, son cosas que estarán ahí. Pues me parece bien. Ahora, ¿cómo se haga? Pues depende quién lo haga y cómo lo haga. Me puede gustar más o menos, pero el hecho de hacerlo ya me parece bien. No tengo ninguna pega, vamos. ¿Crees que la escena andaluza, todo este grupo de formaciones como Califato 3x4, como Derby, como vosotros mismos, ¿crees que esta escena de sonidos así un poco más independientes está siendo el soplo de aire fresco que necesitaba la música popular de este país? Hombre, sí, la verdad es que sí. Ya te digo que me parece muy interesante un poco volver a echar la vista atrás y no para copiar exactamente lo que se hacía, sino para influenciarse de eso, porque aparte de que son cosas que están chulísimas, pues yo lo siento como cuando uno trabaja en una mina y tiene el diamante que no está todavía, ¿sabes?, hecho, o sea, como que son más permeables o son más moldeables este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor coge una canción ya más elaborada, que ya tiene como sus cosas hechas, ¿no? Ahí me parece que es donde está un poco la masa, ¿no? Del asunto en todas estas músicas. Entonces, que se cojan y se hagan, pues sea interesante, porque igual es interesante que la música evolucione hasta el infinito y más allá, es decir, desde la música como los grupos que mencionas hasta los grupos que están haciendo como música más innovadora, pues me parece que está todo bien. Pero sí que es verdad que que rescatar la música de raíz, la música folclórica, se está dando sobre todo en Andalucía, con los grupos que ya ha citado mi compañero. Pero también lo hablábamos por ejemplo, también con Sebastián Orellana, que le hicimos una entrevista hace unos meses, que también hablaba de que hay como, bueno, que él ha colaborado con gente de Califato, gente de Derby. Hay una especie como de sociedad, hay una especie como de caldero ahí que está hirviendo en Andalucía y que parece que sale algo de ahí. Por qué crees que es precisamente en esta región que se está rescatando tanto? Pero yo creo que sucede en muchos más sitios, ¿eh? Tienes, por ejemplo, a los hermanos Culebra, iba a decir, a los hermanos Cuberos, que también están recopilando y adaptando canciones del folclore castellano a un rollo mucho más country, más con una estética más folk americana. Luego también tienes ¿cómo se llama esta muchacha? Que tiene un grupo que se llama, y la banda municipal, Lorena creo que es, Lorena Álvarez puede ser, también de alguna manera está agarrándose a ese punto de raíz. O sea, yo creo que es una cosa que no solo pasa en Andalucía, yo creo que pasa en el mundo entero. A lo mejor son más desconocidos o de una manera más puntual, pero yo creo que, ya te digo, este interés por el tema de la raíz no es una cuestión
propia de un sitio, sino yo creo que sucede en cualquier sitio, vamos. Bueno, tú mismo nos has revelado aquí un poco en exclusiva que vas a recuperar canciones del folclore castellano, ¿no? Bueno, en el caso, una canción del folclore castellano que me gusta mucho, pero sí, igual que Violeta Parra, o en un momento dado también Atahualpa Yupanqui, e incluso la canción de La Calle 24, que no deja de ser una canción infantil, ¿no? En cuanto a lo que es, bueno, pues ya acabando esta entrevista, un poco hablaremos un poquito de lo que es el futuro de la banda y el futuro también tuyo particular. Pero ¿qué será lo nuevo de Guadalupe Plata? ¿Hacia dónde va el grupo? Pues seguimos un poco en la misma dinámica, aportando canciones nuevas, pero en realidad no deja de ser un poco más de lo mismo, pero diferente. Siempre hay matices, siempre hay algunos detalles que, sin quererlo, bueno, al final, pasar de los años, también el hecho de escuchar cosas nuevas, el hecho de ir viviendo, también van aportando a esta música detalles y cosas nuevas. Por eso digo que no va a dejar de seguir siendo lo mismo, pero con diferentes matices, ¿no? ¿Consideras que, por ejemplo, ahora escuchas a algún artista en particular o artistas en particulares que crees que te han influenciado ahora mismo en este momento de tu vida que en los anteriores álbumes no han tenido esa influencia? Bueno, a veces no tienen por qué ser artistas nuevos, sino los mismos artistas, cuando los vuelves a escuchar con el tiempo, a veces te sugieren cosas que en aquel entonces no te sugerían. O sea, como que hay veces que noto que la música que como la escuchaba antes, como la escucho ahora, pues también ha sufrido ciertos cambios a la hora de mi recepción con la música. Entonces, eso también puede producir pues nuevos caminos, ¿no? Y luego también, en cuanto ya fuera de estos de Guadalupe Plata o de Pelo Mono, que son proyectos con otras personas, en cuanto a tu carrera en solitario, ¿tenías pensado desarrollarla de alguna manera en el futuro próximo? Pues con el tema que hubo de pandemia y demás, estuve aquí en casa grabando un disco con la guitarra acústica. Entonces, con respecto a mi carrera en solitario, realmente ahora mismo no tengo pretensiones de tocar, salvo alguna ocasión puntual que surja. Pero de cara al futuro, pues no es una puerta que cierre, la verdad, porque a mí el tema, insisto, de un hombre y una guitarra es una cosa que me fascina, ¿no? Tanto por lo que escucho como por lo que toco. Entonces, ahora mismo, la verdad que con Guadalupe, Pelo Mono, pues hay bastante tarea pendiente. Tenemos un disco que terminar, conciertos, gira. Con Pelo Mono también hay un single ahí casi a punto de salir. Entonces, ahora mismo, hasta que yo no resuelva estas cuestiones, tampoco tengo en mente más. O sea, voy un poco como al día a día, ¿no? Ya te digo, una puerta que en un momento dado no cierro, pero ahora mismo pues estoy con lo que estoy, ¿no? No doy a más. Bueno, pues nada, con esto, si te parece, Carlos, podemos acabar la entrevista. Sí, yo la verdad que he quedado bastante satisfecho y nada, pues agradecerte, Pedro, por haber estado con nosotros. Pues agradecer a vosotros vuestro interés, hombre, y espero que os haya resuelto las dudas dentro de lo que cabe. ¿Con qué canción crees que deberíamos acabar este episodio? No sé, pues con Nido de Avispas. Pues perfecto, pasamos a escuchar entonces Nido de Avispas y nos despedimos de Pedro de Dios hasta la próxima. Un saludo. Pues nada, pues saludo. Radio Alimania. Puedes seguirnos en Twitter en @alimanaradio y en Instagram en @alimanapod.